Hablemos justamente, aprovechando que lo tenemos aquí, doctor Carrillo, de las últimas noticias que se han producido alrededor justamente del caso de corrupción en la entidad que usted ha tenido que liderar ahora, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, que es el escándalo de corrupción más grave en el actual gobierno. ¿Qué opinión le merece la salida del exministro Bonilla por vencimiento de términos? Lo que pasa con Carlos Ramón González en las últimas horas, pues queda sin efecto la orden de captura internacional de Interpol, con lo cual puede seguir tranquilo en Nicaragua. Sabemos que no piensa regresar a Colombia, pero pues sí son mensajes que de cierta forma indignan a la opinión pública tratándose de un caso tan delicado como este. Yo siento que son dos casos muy distintos y no los igualaría. Porque una cosa, pues, es la leguleyada del doctor Cancino para pues, liberar a su cliente de una orden de arresto internacional. Pues me imagino además que pues, el doctor Cancino no está haciendo esto pro bono, ¿no? Y Carlos Ramón es un hombre rico, es un hombre rico. Recuerde usted, no solamente rico y muy poderoso. Fíjense cómo en la campaña pasada nadie del Partido Verde hablaba de él. El Partido Verde es una colcha de retazos muy extraños. Usted tiene ahí desde buquelistas como el senador JP hasta petristas en línea dura. Eso es una... Y nadie en el Partido Verde nunca se ha atrevido a hablar mal de Carlos Ramón. Ni siquiera, pues, la hoy candidata presidencial Claudia López y sus áulicos. Nadie habla mal de Carlos Ramón porque Carlos Ramón era el gota a gota de la política. Usted ve, el otro día yo veía a una congresista que estaba criticando la financiación de las campañas del pacto, diciendo, es que yo me financio con un préstamo del Partido Verde. Un préstamo del Partido Verde, es decir, un préstamo de Carlos Ramón. Carlos Ramón es el dueño de ese partido. Él era el que les prestaba la plata. Él era el que les daba los adelantos porque la reposición de votos se puede demorar sin ningún problema 3 años. Y nadie se atreve a hablar de Carlos Ramón. Es un hombre extremadamente poderoso y un hombre que teniendo ese poder y estando en la oficina de al lado del presidente traiciona al proyecto político y por supuesto al presidente metiéndose en lo que se metió. Y tiene derecho a defenderse. Pero yo creo que su huida del país... O sea, cuando usted puede pagarle al doctor Cancino, cuando usted es dueño de un partido político, usted no es un perseguido político. Y por eso le digo que es muy diferente el caso de Bonilla. Bonilla es un profesor universitario que vive de su trabajo, que yo realmente creo que no se robó un peso, porque yo creo que la codicia no es algo que mueva al profesor Bonilla y que está en un lío gigantesco y que pues seguramente... El hecho de participar en un entramado criminal no implica solamente que usted se haya robado la plata. También puede estar ahí por descarte, por torpeza, por 1000 cosas. Pero sí creo que son casos muy distintos. Entonces, la huida de Carlos Ramón, pues es algo que en mi opinión lo que denota es la culpabilidad. Si él se sintiera inocente, no tendría por qué haber huido. Igual que Manrique. Que pues Manrique ya incluso estaba condenado por el tema de las motonetas esas de la bota humana. Director Carrillo, aprovechando que en este momento usted no solamente es el director de gestión de riesgo, sino también el oráculo de la izquierda, porque nos da una perspectiva muy interesante al respecto de lo que está ocurriendo políticamente. ¿Qué opinión tiene usted de Ricardo Roa, quien además sí tiene un origen político, también tiene origen político en el departamento de Santander, quien tuvo unos vínculos o tiene vínculos con quienes sean parte del PIN y que hoy día es el inamovible presidente de Ecopetrol? ¿Usted cómo lo ve? Pues Juan Pablo, creo que no es mi papel actuar como oráculo de la política mientras esté en el cargo, porque son dos cosas que pueden no ser muy compatibles. Seguramente me podré dedicar a hacer ese tipo de predicciones una vez salga del cargo, pero yo creo que en lo de Ricardo Roa hay algo a lo que yo me he opuesto siempre a lo largo de mi carrera política, y es a que las personas se amarren a un cargo. Yo no entiendo cuál puede ser. Las personas somos absolutamente reemplazables y prescindibles. Yo, por ejemplo, estoy en un cargo por el que no tengo apego. Si mi permanencia en el cargo le hace bien al proyecto colectivo, pues yo me quedo. Si mi permanencia es un estorbo para el proyecto colectivo, ¿qué razón tendría de quedarme? ¿Por el sueldo? ¿Por la dignidad? O sea, yo nunca he estado de acuerdo con que las personas se amarren a los cargos, y eso es algo además muy usual. Eso no pasa en este gobierno, eso pasa en Colombia.
Aquí nunca ha habido el hábito que hay en otros países de renunciar en el momento en el que se da un escándalo. Al contrario, la gente se atornilla a los cargos. Entonces, pues yo sí creo que esto es algo que le genera un desgaste innecesario al gobierno. A la junta directiva de Ecopetrol, pues ha habido renuncias en esa junta. Hay personas pues que hoy tienen que enfrentar unos ataques políticos innecesarios, pues por defender a un gerente que es reemplazable. Más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo, pues eso es tan simple como pues es más importante la institución que la persona. Doctor Carrillo, hablando un poco del tema... Menos mal que no puede hablar, sí. ¿No? Que tiene restricciones. Pero hablemos por lo menos vuelva al modo director, sí, otra vez volvamos al modo director. Se ha lanzado una alerta de fenómeno del niño, temas de clima. Frente a todo eso, ¿qué prevé usted como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Qué le puede decir a los colombianos hoy? Bueno, sí, justamente la semana pasada tuvimos un Comité Nacional de Conocimiento, que son varias. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene distintas instancias. Tiene unos comités técnicos que se reúnen, donde están las entidades técnicas. Yo creo que aquí es importante hacer un énfasis en uno de los 3 procesos de la gestión del riesgo en Colombia, que es el del conocimiento. Ese proceso debería ser la base de todo el sistema. ¿Por qué? Porque esto es un tema técnico, científico, y las inversiones que el país ha hecho históricamente en esto son realmente nimias. Institutos como el IDEAM, como el Instituto, el Servicio Geológico Colombiano, el Agustín Codazzi, en fin, bueno, todos estos institutos realmente tienen unos presupuestos bajísimos y les cuesta mucho poder generar ese conocimiento. Hay además una política que hace parte del proceso neoliberal de privatizar el Estado desde hace más de 4 décadas, que apunta a que esta generación de conocimiento también tiene que estar en manos de los privados. Y eso es perverso porque pues, los privados no actúan a pérdida, ¿cierto? Y no hacen lo que deben hacer, sino hacen lo que pueda generar un valor agregado o una ganancia. Entonces eso es un grave error. Ese comité de conocimiento del riesgo, que es el que agrupa las entidades científicas de la nación, pues se sienta y debate y examina las evidencias y lo que dice el IDEAM y lo que dicen los demás. Y sí hay una preocupación sobre que se presente un fenómeno del niño en la segunda mitad. Entonces nosotros pues empezamos a hacer esos llamados, a emitir las circulares, a pedirles a los gobiernos locales que destinen recursos, a que se preparen y pues que empiece ese alistamiento, porque las posibilidades de que exista ese fenómeno del niño son cada vez mayores. Y podríamos pasar de tener lluvias absolutamente atípicas en la temporada seca a tener una sequía sumamente intensa en la segunda temporada de menos lluvias. Entonces es una situación que sí preocupa, pero pues que estamos vigilando todo el tiempo. Doctor, yo me regreso un poco al tema de La Mojana. ¿En qué va el cierre de Caregato, teniendo en cuenta justamente que hoy hay tiempos secos? ¿Cuánto falta para cerrar el boquete? Pero es que el punto aquí nunca ha sido el cierre de Caregato. Si el problema fuera el cierre de Caregato, pues básicamente no tendríamos un problema. El problema en La Mojana es que se ha alterado la dinámica hídrica natural de toda la región. Entonces, mi discusión con el Fondo de Adaptación, una vez salí yo del fondo, pues fue justamente que no se quiso seguir avanzando con la solución estructural que tenía la financiación. Es que esto sí es una cosa bien difícil de entender. Este gobierno recibió un proyecto que era espantoso. Entonces, ¿qué hizo este gobierno pues, con los 10 o 11 gerentes que pasaron del Fondo de Adaptación? Pues tratar de mejorar ese proyecto, de ya teniendo los recursos, hacerlo. Y yo estuve muy cerca de poder licitarlo. Y luego, cuando cambió la dirección, pues tiraron el proyecto a la basura. ¿Por qué? Porque hay que intervenir 120 kilómetros de la margen izquierda del río Cauca. Lo de Caregato no es el problema. Lo de Caregato es una de las consecuencias de las intervenciones que se han hecho en toda la región. Si usted tapa Caregato, simplemente como quieren estos señores de allá de ese grupo de WhatsApp, porque no es mucho más que eso, usted cierra Caregato y se le va a romper en otra parte.
y se le va a romper en otro y en otro y en otro lado y se va a inundar Magangué y bueno, en fin, o sea, va a haber una serie de consecuencias porque aquí lo que se necesita es que se recupere la capacidad de amortiguación, la capacidad hidráulica de todo el sistema de Ciénagas de La Mojana. Y eso es un trabajo enorme que cuesta muchísimo dinero, para el cual este gobierno tenía destinado 1.2 billones de pesos y por los cambios permanentes en la gerencia del Fondo de Adaptación, pues no se pudo hacer y ya no se hizo. Y yo se lo dije con toda claridad al presidente. Este gobierno perdió la oportunidad de haber hecho eso. Y a quien le correspondía hacerlo era al Fondo de Adaptación. Entonces nosotros en la UNGRD hicimos una obra de emergencia, que es lo que hace la UNGRD, obras de emergencia, no grandes obras de infraestructura. Eso le toca a otras agencias del gobierno. Y esa obra de emergencia está funcionando. Y el río hoy está socavando por el Canal de la Esperanza y están las aguas más bajas. Y el Fondo de Adaptación tiene que hacer una obra correctiva de recuperación temprana ahí en ese punto, porque tiene los recursos. Nosotros dejamos ese proyecto parcialmente estructurado cuando yo salí del Fondo de Adaptación y pues ellos son los que tienen que hacer esa obra porque tienen la plata y tienen además la misionalidad. Como siempre, don Carlos, es usted muy amable. Aprovecho para desearle un feliz miércoles desde Caracol. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo para ustedes.